Amigas, amigos, muy buenas tardes. Estamos en una emisión más de Versiones Públicas. Hace 4 años exactamente en la ciudad china de Wuhan se dio la información de un nuevo brote de un tipo de coronavirus diferente al que el mundo estaba acostumbrado. Un coronavirus que tenía una enorme y muy rápida capacidad de transmisión. Hace 4 años empezó no solamente la pandemia del COVID-19, sino también la batalla a nivel mundial por las vacunas, por encontrar el biológico que pudiera enfrentar a la población mundial o proteger a la población de muchos países de este COVID, del COVID-19, que prácticamente arrasó en todo el mundo. Y en la isla de Cuba, con todo y el aislamiento económico, político, diplomático que la isla de Cuba ha vivido durante más de 5 décadas, un grupo de investigadores, de biólogos, de biomédicos, de especialistas, empezaron a desarrollar una vacuna que se convirtió en uno de los grandes hitos científicos y también humanitarios, no solamente para Cuba, sino también para países como México. Gracias a las investigaciones del doctor Gerardo Guillén Nieto, director de investigaciones biomédicas, y de otros muchos que lo acompañaron, la vacuna Abdala pudo estar a tiempo para proteger a la población cubana, pero también para proteger a la población mexicana. Y hoy tengo el honor y el gusto de que tengamos con nosotros en Versiones Públicas vía remota, vía Zoom, desde La Habana, al doctor Gerardo Guillén Nieto, justamente director de investigaciones biomédicas. Doctor, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes y gracias a ustedes por darnos esta oportunidad, por compartir con ustedes, con los televidentes mexicanos. Al contrario, por su tiempo y por supuesto la primera pregunta que me gustaría hacerle es el desarrollo de la vacuna Abdala y de otras vacunas que también se aplicaron en la isla. Fue todo un desafío, pero también ha demostrado que la ciencia y las medicinas cubanas, a pesar de toda esta historia de bloqueos y de restricciones y de estigmatización, tanto a nivel de los países como a nivel de las empresas farmacéuticas, ha logrado salir adelante. Cuéntenos un poco cómo fue la historia de la vacuna Abdala. Realmente fue un gran reto para nosotros, pero contamos con mucha experiencia. El Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología se inauguró en el año 1986 y desde el año 1991 ya introdujimos la primera vacuna por subunidad recombinante en el mercado, que fue la vacuna contra la hepatitis B. Hemos trabajado en otras vacunas, producimos la vacuna pentavalente contra difteria, tétanos, pertussis, hemófilos y hepatitis B. Tenemos muchos proyectos de investigación en vacunas. Trabajamos tanto vacunas animales como vacunas para humanos. Y realmente tenemos un grupo de investigadores, tecnólogos, todo el sistema necesario, integrado para poder desarrollar productos, puesto que la biotecnología cubana, el objetivo fundamental desde su creación es poder impactar en la salud de la población. Es decir, no es solo el objetivo académico de tener publicaciones, participar en conferencias científicas, sino el objetivo principal es llegar a un producto que pueda introducirse y que pueda impactar en la salud del pueblo.
Y para eso no basta con investigadores en el laboratorio, hay que tener tecnólogos capaces de escalar los procesos productivos, de dominar todo el sistema productivo, especialistas en control de la calidad, especialistas en regulaciones, en aseguramiento regulatorio, lo que nosotros llamamos ciclo cerrado. Es decir, participan muchos especialistas de diferentes ramas, diferentes especialidades, para poder desarrollar un producto biotecnológico. Y esto ya nosotros lo tenemos y lo hemos creado, esta cultura, durante más de 3 décadas, y todos los investigadores trabajamos además con un gran nivel de integración, lo que permite que desde que la investigación inicial en el laboratorio se tenga también nociones regulatorias, nociones de cultura productiva, y por lo tanto desde la investigación los diseños experimentales, los diseños de desarrollo de productos van encaminados a poder escalarse, cumplir con las regulaciones y poder introducirse finalmente. Y esto acorta los tiempos, es decir, un poco que contrarresta todas estas limitaciones que mencionabas al inicio del bloqueo a Cuba, de las limitaciones de financiamiento, recursos, un poco se contrarresta con esta capacidad de trabajar con mucha eficiencia en el desarrollo de estos productos biotecnológicos y contar con todos los especialistas, con un gran nivel de arraigo y con un gran nivel de compromiso con el país y con el pueblo. Entonces, desde que recibimos esta información de que surgía la epidemia en China, que se expandía la epidemia incluso antes de que llegara a nuestro país, que fue en marzo del 2020, que llegó los primeros casos importados en Cuba, ya nosotros estábamos informando y ya estábamos diseñando estrategias para el desarrollo de vacunas. No es una vacuna, es decir, trabajamos en 16 estrategias diferentes en el 16. Centro de Ingeniería. 16 estrategias diferentes. Prácticamente normalmente nosotros desarrollamos 30 proyectos de investigaciones biomédicas. Acá en el CIGB, en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, tenemos alrededor de 400 investigadores dedicados a la investigación-desarrollo. El total de trabajadores del centro sobrepasa la cifra de 1.500, incluidos los cientos que trabajan en el sistema productivo, etcétera. Pero todos estos proyectos de investigación se detuvieron y todos comenzamos a trabajar en los proyectos COVID, no solo vacunas, tenemos otros resultados muy importantes que se introdujeron durante la COVID, pero todos estos investigadores se pusieron en función de diferentes estrategias, porque una cosa totalmente nueva requiere mucha capacidad de innovación, mucho riesgo de que realmente el resultado no sea satisfactorio y por lo tanto no se puede apostar a una sola estrategia. Y con la urgencia que esto requería, comenzamos a trabajar en el desarrollo de vacunas en sistemas de bacterias, en sistemas de levaduras, en sistemas de células de organismos superiores, incluso en células de plantas. Todas estas tecnologías las dominamos en el centro. Incluso vacunas por síntesis química, vacunas peptídicas que se llaman. De todas estas estrategias y diversidad de estrategias con cada una de estas plataformas se comenzaron a trabajar simultáneamente. Algunas fracasaron en el camino, los resultados fueron negativos y otras sencillamente quedaron atrás ya a la vez que se pasa de etapa de investigación inicial en el laboratorio a esta etapa ya de desarrollo, que comienzan a escalarse los procesos, ya no se puede trabajar con tantas estrategias a la vez, no hay equipamiento, financiamiento suficiente para esto y ya hay que ir decantando. Y Abdala fue la estrategia de vacuna que fue adelante. En otras han seguido atrás, como es la vacuna Mambisa, que es de administración nasal, Exacto. y otras estrategias las hemos tenido que ir cerrando, porque no era posible financiar y no contábamos con capacidad para todas, ¿no? Abdala fue adelante, a Abdala se le puso la prioridad y ya el 7 de diciembre del propio año 2020 estábamos iniciando los estudios clínicos con la vacuna Abdala. Eh,
¿qué diferencia hay, por ejemplo, o hubo frente al desafío de encontrar una vacuna para el COVID-19 frente a frente a otras pandemias como fue la del H1N1 de 2009? ¿Qué experiencias ustedes adquirieron de aquel episodio del H1N1 en 2009? Y si en este caso de la vacuna contra el COVID-19, ¿tuvieron ustedes asesoramiento o colaboración de otras naciones o de otros centros de estudios, doctor? En realidad, si recuerdas, era una época en que prácticamente el mundo estaba cerrado, Así es es. decir, no había apenas intercambio a través de la frontera, muchas dificultades con los suministros, muchas dificultades para viajar y tuvimos que contar con nuestras propias capacidades. Teníamos una gran experiencia en vacunas, como te mencionaba, y no tanto de H1N1 como de vacunas que producíamos con anterioridad, en específico la vacuna de hepatitis B que te mencionaba. Así es. Incluso las capacidades productivas y el sistema de la plataforma de producción es la misma que usamos en la hepatitis B. Utilizamos la misma planta productiva, las mismas cepas productoras. Esto es una gran ventaja porque muchos sistemas analíticos ya nos eran útiles también para la vacuna contra COVID, para DALA, e incluso muchos insumos, porque uno de los problemas de aquel momento era contar con suministros de insumos para la vacuna, incluso hasta viales para producir la vacuna. Y como producíamos vacunas y como utilizamos la misma plataforma tecnológica, pues muchos reactivos de los que contábamos eran comunes. Incluso yo a veces un poco en jarana, pero un poco en serio, he dicho que hasta el bloqueo a Cuba nos ayudó porque nos obliga a tener grandes stocks de reactivos, grandes reservas, porque se hace muy difícil para Cuba adquirir los insumos, hay que adquirirlos a través de terceros, demora tiempo, hay muchas dificultades para pagar por los suministros, por el bloqueo de los bancos, por el dominio de Estados Unidos sobre el sistema financiero internacional, y esto nos obliga a tener grandes reservas de insumos, de reactivos, y en este momento que prácticamente los insumos estaban muy difíciles de adquirir, pues tener esta reserva y utilizar la misma plataforma tecnológica que usábamos para hepatitis nos ayudó mucho para poder escalar el proceso de producción y afrontar la producción con rapidez. Por lo tanto, la respuesta es que sí, esta experiencia con que contábamos fue significativa y fue fundamental para poder desarrollar tan pronto la vacuna DARA. Contamos además con un sistema de salud centralizado que nos permitió, y un apoyo, por supuesto, del gobierno, de las autoridades, toda la dirección del país, de salud pública, se apoyó mucho, se asesoró mucho de la ciencia en todo momento, confiaban mucho en nosotros, en los científicos, por lo tanto teníamos una gran responsabilidad ante nosotros, pero esto permitió que se pudieran organizar los estudios clínicos muy rápidamente. Cuando llegamos a la fase 3 de estudios clínicos, que incluyó 48.000 voluntarios en 18 sitios clínicos en 3 provincias diferentes, el esquema de vacunación de Abdala es cada 2 semanas, es decir, cada 14 días entre una dosis y la otra de la vacuna. Los 48.000 voluntarios fueron incluidos antes de llegar a aplicar la segunda dosis. Wow. Ya cuando aplicamos la segunda dosis estaban los 48.000 voluntarios incluidos por la gran preparación, por el gran apoyo de las autoridades locales en cada lugar y por el apoyo de la población y la confianza que tienen en la ciencia cubana. Es decir, la gente se brindaba espontáneamente para participar en los estudios clínicos, y no solo en los estudios de adultos, sino en los estudios de población pediátrica que vinieron después, porque la población confía mucho en el sistema de salud y confía mucho en la ciencia, y esto fue una gran ventaja para nosotros.
también el nivel de comunicación a la población, porque estábamos prácticamente permanentemente en la televisión explicando a la población sobre los resultados científicos que íbamos obteniendo y sobre la información que surgía en el mundo. Fue muy importante el nivel de apertura de la información en el mundo, de las revistas científicas, de los preprints, que era la publicación incluso antes de las publicaciones fueran aprobadas. La comunicación científica fue muy importante para poder disponer de la información también que facilitara el desarrollo de la vacuna. Entonces, bueno, todo eso nos permitió avanzar con mucha rapidez, y también la plataforma que usamos de vacuna, que era una plataforma de vacunas por subunidades, vacunas obtenidas por métodos biotecnológicos, muy conocida en nuestro país y en el mundo, y por lo tanto muy segura, diferente a las vacunas mRNA, las vacunas de adenovirus, que no se utilizaban como vacunas profilácticas en población abierta. Eran tecnologías que se usaban en estudios clínicos, se usaban para uso terapéutico en cáncer, pero no como profilaxis en población abierta, y por lo tanto no había esa confianza en la seguridad de esas otras vacunas. Eso fue muy diferente con las vacunas de subunidad, que sí se conocían, que son proteínas puras con más de un 98% de pureza. Nosotros usamos solo el fragmento de unión al receptor, ni siquiera usamos la proteína de la corona Sí. completa, la spike, cual se atribuyen algunos efectos adversos de los que se comentan para las vacunas de mRNA. Es decir, una plataforma extremadamente segura, lo que también ayudó a que las autoridades regulatorias aprobaran con rapidez y nos acompañaran y aprobaran con rapidez el inicio de los estudios clínicos, el sobrelapamiento de estudios clínicos, como se hizo en todo el mundo con todas las vacunas, lo que permitió acortar mucho las etapas de desarrollo sin saltarnos ninguna etapa, y debido a los muy buenos resultados que se obtuvieron en los estudios clínicos, la confirmación de la seguridad que se obtuvo en los estudios clínicos, bueno, también la dirección del país tomó la decisión de comenzar a vacunar al personal médico y al personal que participaba en la producción de las vacunas, y esto permitió que cuando vino el pico Delta, que fue el gran pico que incrementó mucho los casos, De Delta. ya el personal médico estuviera vacunado, y también estuviera vacunado el personal que participaba en la producción de las vacunas. Y esto permitió que no hubiera fallo en la atención médica y que no hubiera fallo en el sistema productivo. Es decir, todo se coordinó porque prácticamente varias reuniones semanales con las autoridades, la dirección del país incluso, todo muy asesorado por la ciencia, y esto también permitió avanzar con mucha celeridad. Las vacunas cubanas, porque esta tecnología, debido también a las limitaciones que mencionabas al principio y que es una tecnología más lenta en su desarrollo, la vacuna estuvo después que las vacunas mRNA, que tenían miles de millones de dólares detrás Así es. para su desarrollo, y que es una tecnología más rápida. Estas vacunas estuvieron después, las vacunas nuestras, en diferencia de meses, pero muy importante cuando estamos en medio de una pandemia. Y debido a esto, las vacunas cubanas fueron evaluadas en estudios clínicos, no con las cepas iniciales, sino cuando lo que estaba circulando en el país era beta. A Y como beta. sabes, beta fue la variante más resistente, la variante beta. Y circulando beta en Cuba fue que se hicieron los estudios clínicos de las vacunas cubanas. Y por lo tanto, cuando decimos que hubo una eficacia de las vacunas cubanas de 92,28% en el caso de Abdala, es con beta circulando, es decir, con la cepa más resistente, lo que es un elemento importante. Y después los estudios de efectividad que se hicieron ya en población abierta se hicieron cuando estaba Delta y Omicron circulando. Por lo Exacto. tanto, las vacunas
cubanas tienen una prueba de eficacia y de efectividad muy contundente, muy contundente. Y después los estudios de neutralización que se han hecho con los sueros de los vacunados han demostrado que incluso el esquema primario de vacunación es capaz de neutralizar las variantes Omicron. Y eso es muy importante porque se ha publicado, por ejemplo, para las vacunas mRNA como la vacuna Pfizer, que el esquema primario no neutraliza Omicron. Tiene que ponerse el refuerzo para que neutralice Omicron. Y los sueros de los voluntarios de los estudios clínicos en Cuba que se realizaron antes que circulara Omicron, esos sueros neutralizaran Omicron. Es decir, antes de que existiera Omicron, por lo tanto no hay ninguna duda, esas personas nunca estuvieron en contacto con Omicron y esos sueros eran capaces de neutralizar Omicron aún sin refuerzo. Así Hay es. pruebas muy contundentes de la eficacia, la efectividad y la capacidad protectora de las vacunas cubanas contra las diferentes variantes. Doctor, vamos a un corte y ahorita regresamos, ¿sí? Si nos permite, cortamos y regresamos. Amigas, amigos, regresamos a Versiones Públicas. Estamos platicando con el doctor Gerardo Guillén Nieto, director de Investigaciones Biomédicas de Cuba. Nos ha hecho una explicación muy detallada, muy amplia, muy clara sobre por qué en Cuba la vacuna Abdala pudo desarrollarse en un tiempo récord y no solamente desarrollarse de una manera muy rápida, sino también de tener esa efectividad para poder inmunizar a la población frente a variantes tan fuertes y resistentes como la beta o tan agresivas como la delta, que aquí en México hizo estragos, o tan rápidas de transmisión como ha sido Omicron y las distintas variantes. Frente a este estudio que evidentemente ustedes han hecho, doctor, ¿cuál es la situación actual del virus y si es necesario realizar otro tipo de vacunas o en el caso, por ejemplo, de la Abdala, ya esta vacuna da la inmunidad suficiente para poder tener anticuerpos? Sabemos que las vacunas no impiden que la persona sea contagiada, pero sí refuerza y protege al organismo frente a las consecuencias más tremendas de las distintas cepas y variantes de COVID-19. ¿Cuál es la situación actual del virus? Como te explicaba, basándonos rigurosamente en elementos científicos, tenemos bien demostrado que la vacuna Abdala protege contra las nuevas variantes. Tienen regiones comunes conservadas, fundamentalmente la región RBD, que es la que está incluida en Abdala y en las vacunas cubanas en general, es contra la que se dirige el 90% de la respuesta neutralizante que se genera contra el virus, y esta región es la que constituye la vacuna. Y hay regiones conservadas que incluso las predicciones nuestras y las evidencias es que se presentan mejor en el contexto de una vacuna que es solo esta región que cuando es la proteína de la corona completa. Incluso está publicado, se conoce que la inmunidad natural, es decir, la infección natural con el virus, no es capaz de inducir respuesta neutralizante contra algunos epítopos o regiones que son altamente conservados y que sin embargo la infección natural no genera anticuerpos contra estos epitopos y sin embargo se ha demostrado que sí son regiones neutralizantes. Y en el caso de presentar la RBD, es decir, la región esta que está en la vacuna, que es una región mucho más pequeña, pues estas regiones se presentan mejor y estos epítopos cross-reactivos, cross-protectores, sí se inducen por la vacuna y esto es lo que explica que neutralice con las nuevas variantes y que la efectividad de la vacuna demostrada en terreno, en la población,
pues sea efectiva. En Cuba, a diferencia de lo que ocurrió en todo el mundo, donde Omicron, por la alta infectividad y transmisibilidad de esta variante, fue incluso 10 veces superior, es decir, se incrementó la incidencia, la cantidad de casos Así fue es. 10 veces superior que la variante Delta. No tan en mortalidad, porque ya había un nivel de inmunidad en la población por las vacunas y por la infección natural que había ocurrido con los picos anteriores, pero sí un alto nivel de infectividad y de transmisibilidad, 10 veces superior, más casos que con la variante Delta. Sin embargo, en Cuba fue 10 veces menos, porque cuando llegó Omicron, ya toda la población cubana estaba vacunada. Tenemos la suerte de, por la confianza que hay en la ciencia, en el sistema de salud, ya no, en Cuba no hay prácticamente movimientos opositores a la vacuna como ocurre en Europa, en Estados Unidos. Es decir, en Cuba todo el mundo quiere vacunarse y todo el mundo al revés, lo que exige es que le pongan la vacuna. Y cuando llegó Omicron, ya toda la población cubana estaba vacunada y el 50% de la población en La Habana estaba reforzada. Y esto hizo que Omicron fuera 10 veces inferior la incidencia de Omicron que la incidencia de Delta. Y esto demuestra cómo la vacuna es capaz de proteger contra Omicron. Y Exacto. realmente la memoria inmunológica, que es lo que te protege contra las diferentes variantes que van surgiendo, la memoria inmunológica requiere de múltiples administraciones de la vacuna y de que los refuerzos estén distanciados en el tiempo, al menos 5 meses, con respecto a la administración del esquema primario de la vacuna. Es decir, cuando hay ese distanciamiento es cuando se logra un mejor efecto de memoria, es decir, de que el sistema inmune sea capaz de recordar al virus y esa respuesta sea capaz de proteger contra nuevas variantes. Y en el caso de Cuba ya eso estaba y por eso protegió, pero cuando me hablas de vacunas actualizadas, si yo te pongo una sola dosis de una vacuna actualizada, pues yo no tengo memoria contra esos nuevos epitopos, esas nuevas regiones que aparecen en la nueva variante actualizada y que no estaban en las vacunas o en las variantes con que nos infectamos con anterioridad. Y por lo tanto, esa respuesta que yo voy a tener con esa vacuna actualizada va a ser de muy corta duración. No me va a proteger por un largo tiempo. Sin Exacto. embargo, los epitopos, regiones conservadas en las diferentes variantes, son las que me van a proteger a largo plazo. Por eso es cuestionable el impacto de estas vacunas actualizadas, porque inmunológicamente deben tener un buen impacto a muy corto plazo, pero no a largo plazo. Hace falta nuevas administraciones de vacunas y nuevos refuerzos para tener un impacto a más largo plazo. Sin embargo, las regiones conservadas a través de todas las variantes son las que sí nos van a proteger porque tenemos memoria inmunológica que garantiza una respuesta contra esas regiones. Entonces hay que estar muy al tanto de las nuevas variantes para saber hasta cuándo se van a diferenciar, para poder hacer estudios de hasta cuándo la inmunidad que ya tenemos va a seguir protegiendo contra las nuevas variantes, cuándo necesitamos refuerzo o no necesitamos refuerzo. Es decir, hay que seguir estudiando y hay que seguir viendo cómo se comporta la respuesta contra las nuevas variantes, pero tenemos un alto nivel de protección, que eso es lo que hace que ya no sea posible una nueva pandemia con estas variantes de COVID como la que ocurrió. Porque Exacto. tiene que ocurrir de un virus diferente, de una variante totalmente diferente para que esto ocurra, porque ya tenemos un alto nivel de inmunidad. Y por eso es que es importante la vacunación, es importante los refuerzos, sobre todo en la población que no se ha vacunado, los niños, es importante el refuerzo en las personas de edad avanzada porque tienen la inmunidad disminuida, la capacidad de responder ante una infección y también las personas que tienen diferentes comorbilidades que parecen de enfermedades crónicas
como diabetes, cáncer, otras enfermedades autoinmunes, hepatitis, etcétera, SIDA. Es importante la vacunación y el refuerzo en estas personas. Y con Abdala tenemos la ventaja de que, como decía, es una plataforma muy segura, no tiene ninguno de estos efectos de miocarditis, de cardiopatías que se han reportado para vacunas mRNA. Las vacunas subunidades, las vacunas recombinantes, no tienen estas reacciones adversas. Las reacciones son ligeras, comunes a las vacunas normales de la infancia, y por lo tanto es más fácil tomar la decisión de aplicar dosis de refuerzo en momentos en que ya no hay una pandemia, Es porque el que, riesgo-beneficio se tiene del lado del beneficio. así es que escuchándolo, doctor, me doy cuenta lo distinto que es la lógica de desarrollar una vacuna dentro de un sistema de salud pública muy fuerte, muy sólido, que le ha invertido muchísimo a la investigación científica frente a un sistema de salud que privilegia el mercado, que privilegia pues el negocio. Estamos todavía esta guerra entre las farmacéuticas por incluso hasta por producir pastillas, el Paxlovid de Pfizer, es decir, todo lo que vivió el mundo, con excepción de Cuba, porque hasta en China ocurrió esta batalla entre las farmacéuticas, lo que nos está también indicando es que para enfrentar una pandemia de este tipo, la fórmula o el modelo cubano es muy eficaz, ¿no? ¿Cómo han reaccionado las empresas farmacéuticas frente a este modelo cubano? ¿Lo han estado revalorando o lo siguen despreciando o los están espiando? ¿O qué tipo de intercambio se ha dado a raíz de esto? Bueno, por supuesto, nosotros compartimos ampliamente nuestros resultados con el mundo. Ya todas las investigaciones están publicadas en el PAC, seguimos publicando, pero se habla mucho y hoy es un tema prácticamente obligado y de actualidad en todos los eventos científicos de vacunas, la preparación ante nuevas epidemias, ante nuevas pandemias. Y realmente no hay mucha preparación. Se habla mucho, pero no hay una preparación real, según mi opinión, porque ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo sobre cómo seguir reaccionando ante el coronavirus que está circulando. Es decir, hay países que incluyen la vacunación obligatoria, por ejemplo, de su personal médico, hay países que no, hay países que recomiendan la vacunación infantil, hay otros países que no, hay países incluso que recomiendan la vacunación solo de edades más avanzadas. Hay diferentes grupos etarios son los que se vacunan. Entonces no nos hemos puesto de acuerdo en cómo se debe afrontar la circulación del virus. Más difícil es entonces hablar de que el mundo está preparado para una nueva epidemia. Lo que se evidenció con la pandemia de COVID es que el mundo no estaba nada preparado, que fue casi el sálvese quien pueda. Los países industrializados acapararon todas las vacunas en un inicio, incluso mucho más vacunas de las que necesitaban. Hubo un gran individualismo, como si alguien individualmente quiera salvarse de una epidemia causada por un virus. El virus se transmite y en pocos días, en pocas semanas se expande al mundo entero. Entonces, prácticamente el mundo reaccionó como si no hubiera científicos, como si no hubiera administradores de salud. Realmente fueron políticas muy individualistas, muy voluntaristas, y algo que nosotros tenemos que insistir es que lo primero es el ser humano, lo primero no es el dinero ni las ganancias de las transnacionales. Lo primero que tienen que proteger los gobiernos es a su población, Así es al es. ser humano, y para esto hay que desarrollar políticas públicas y estar
muy apoyado en la ciencia y asesorado en la ciencia y desarrollar políticas conjuntas entre los científicos y los administradores de salud y los gobiernos para poder estar preparados para enfrentar estas epidemias. Y sin duda el ejemplo cubano debía seguirse por otros países porque demostró el éxito en este sentido, en cómo se afrontó la epidemia, incluso con muy limitados recursos, cómo se realizó la protección de la población, cómo se hizo el seguimiento, la vigilancia epidemiológica, cómo se introdujo la vacuna por prioridades en diferentes grupos poblacionales según cómo se comportaba la epidemia, cómo se siguieron aplicando los refuerzos, cómo está actualmente el programa instrumentado. Todo esto es una experiencia que nosotros compartimos con mucho gusto y que realmente pienso que es útil para otros países. Y deberíamos los países cooperar más en estas experiencias y cooperar más también en el desarrollo de las vacunas para poder desarrollarlas con más celeridad. Así es. Vamos a un corte, doctor. No nos dejen y vamos al último bloque de versiones públicas. Regresamos a versiones públicas. Estamos con el doctor Gerardo Guillén Nieto, director del Instituto de Investigaciones Biomédicas de Cuba. En el bloque anterior nos dijo una cosa fundamental. El mundo no estaba preparado para una pandemia como del tamaño y del desafío del COVID-19. Pero lo peor, doctor, es que creo que todavía sigue estando impreparado, ¿no? O algo aprendimos de esta pandemia tan desafiante y tan compleja, o todavía las políticas individualistas y este recelo nacionalista sigue siendo la nota dominante. ¿Cómo percibe este panorama? Se ha avanzado, pero no lo necesario. Es necesario reforzar las políticas de salud. Es decir, Cuba no hubiera tenido éxito aunque hubiéramos sido capaces de desarrollar las vacunas como lo hicimos sin la fortaleza del sistema de salud cubano. Es decir, la capacidad de vacunar rápidamente a toda la población, tener un sistema de salud universal que llega a todos los rincones del país, con personal calificado, preparado. Esto fue fundamental para poder aplicar la vacuna rápidamente, para poder realizar los estudios clínicos rápidamente y toda la política que se realizó para el control de la COVID. Es decir, esta fortaleza del sistema de salud pública es muy importante y en esto es necesario invertir. Y también es necesario invertir en el desarrollo científico. La cooperación entre países que mencionaba, por ejemplo, México ha dado un paso importante con Cuba, con Colombia, se está liderando armonizar los sistemas regulatorios de nuestros países, es decir, las autoridades regulatorias están armonizando sus sistemas regulatorios de forma que un producto que se apruebe en un país sea directamente aprobado en otro, es decir, que pueda entrar directamente en otro y que no se demore por dilaciones por este proceso regulatorio de aprobación de los fármacos. Y esto es muy importante ante una pandemia, porque a la vez que se desarrolla una vacuna o se desarrolla un fármaco que se pueda utilizar, introducir rápidamente en nuestros países. Esta cooperación entre los países es muy importante, por eso yo mencionaba que este paso que ha dado México junto a otros países de nuestro hemisferio para armonizar nuestro sistema regulatorio es un paso trascendental y esto es una experiencia importante que se ha adquirido y que es una ganancia también para la no pandemia, es decir, para introducir los productos que benefician a la población contra diferentes enfermedades. Esto es útil,
pero para pandemias es esencial. Así Entonces, es. sí se han hecho avances y este es uno de los principales avances que te puedo mencionar, pero también esta experiencia se ha compartido, se ha ganado confianza en los productos de nuestros países. Esto es importante. Ahorita mismo se está introduciendo ampliamente la vacuna Abdala en México. Esto gana confianza también en la población porque se ve la seguridad de esta vacuna, se puede comparar y esto crea confianza en las poblaciones. Esta cooperación es importante, la comunicación como esto que estamos haciendo ahora. Esta iniciativa de ustedes es también importante para informar a la población y los nuevos desarrollos que se compartan. Nosotros, por ejemplo, estamos desarrollando una nueva vacuna que es Mambisa, que es una vacuna que es para administración nasal. En algún momento ¿Cómo de se la llama? Disculpe. conversación, Mambisa, Mambisa. Mambisa, en algún momento, sí, en algún momento de la Mambises eran los independentistas cubanos que lucharon contra el colonialismo español por la independencia de Cuba, se llamaban Mambises. Y a esta vacuna le pusimos Mambisa. Y esta vacuna, en algún momento de la conversación tú mencionabas que las vacunas actuales protegen contra la severidad de la enfermedad, contra la gravedad, contra la muerte, pero no protegen al mismo nivel contra la transmisibilidad de la infección. Sin embargo, Mambisa es una vacuna que se administra por vía Nasal. nasal, Ya no es inyección. no inyectable nasal, induce por tanto respuesta a nivel de la mucosa nasofaringea y por tanto esta vacuna sí crea una inmunidad de mucosa que debe tener una mayor efectividad evitando la transmisión, porque al disminuir la cantidad de virus, la carga viral a nivel de la nasofaringe, pues entonces no se transmite o se transmite menos. Es decir, para una persona transmitirle la enfermedad a otra necesita una cantidad de virus, no es una partícula viral, dos partículas virales, se necesitan miles y decenas de miles de partículas virales para ser capaces de transmitir la enfermedad, de infectar a otra persona. Entonces, si tenemos una inmunidad de mucosa que disminuye esa carga viral o elimina esa carga viral, pues se corta la transmisión. Esta es la importancia de la inmunidad de mucosa a largo plazo, que no son tan efectivas las vacunas sistémicas en generar esa inmunidad de mucosa, pero una vacuna nasal sí ese es su principal objetivo. Y estamos trabajando en esas plataformas y en esas plataformas queremos cooperar con México, con el CONACYT, queremos compartir nuestros resultados y desarrollar también estudios clínicos en México, ya lo hemos hecho en Cuba, y poder introducir también estas vacunas en México. Es decir, toda esa cooperación es importante Así y que es. nuestros países del sur, es algo que yo digo con frecuencia, por lo general, los productos biotecnológicos, los productos innovadores se desarrollan en el norte, en Europa, en Estados Unidos, para después, al cabo de los años, introducirse en los países del sur. Nosotros estamos ya cambiando esa balanza y tenemos productos altamente innovadores, productos únicos, productos para los cuales no hay otros tratamientos que se están desarrollando e introduciendo en nuestros países primero que en los países del norte. Precisamente Así por el es. bloqueo regulatorio y por el extraordinario costo que tiene hacer un estudio clínico en Europa o en Estados Unidos, y que la armonización de nuestro sistema regulatorio y el apoyo de nuestro sistema de salud pues puede facilitarnos enormemente. Entonces estos son pasos que estamos dando y que podemos dar y que están en nuestras manos, esta cooperación para poder estar preparados para enfrentar nuevas emergencias epidemiológicas. Es muy buena noticia lo que nos acaba de decir, el desarrollo de Mambisa, una vacuna nasal, pero también el embajador cubano en México, un amigo muy querido, nos relató que también ustedes están preparando contra la diabetes. ¿Es cierto o es cómo va este tema? Es un producto terapéutico que ya está registrado en México, que es para las úlceras
de los diabéticos. Es decir, la población diabética ya se habla de que la diabetes es una epidemia por Sí, la alta incidencia que tiene, es decir, las altas tasas, llega al 10% de la población y las personas diabéticas tienen muchas dificultades para cicatrizar. así Y es. entonces cualquier herida, puede ser hasta la picada de un insecto, se convierte en una úlcera. Es decir, el 15% de los diabéticos desarrollan úlceras y el 15% de esas úlceras son úlceras de alto grado que terminan en amputaciones. En amputaciones. Así es. No hay productos en el mercado efectivos para cicatrizar esas úlceras de alto grado que comprometen el hueso, llegan hasta el hueso, los tendones, que se necrotizan, es decir, se pudre el tejido, Sí. hay que amputar. Y nosotros tenemos un producto altamente innovador que ya está registrado en México, que es el Everpro P, que tiene capacidad de cicatrizar esas úlceras. Y por lo tanto es uno de estos productos que te decía que puede llegar primero a nuestros países del sur antes que a los países del norte. Y ya más de 500.000 personas han recibido el beneficio de este producto y de evitar una amputación. Es importantísimo porque lo que nos está señalando, sobre todo para México, no sé cómo esté la situación en Cuba, pero en México la diabetes es una verdadera epidemia en la población mexicana. Y creo que la diabetes fue uno de los factores de riesgo mucho más graves frente a muchos otros, que hizo que la pandemia de COVID-19 fuera todavía más grave en poblaciones incluso jóvenes, en poblaciones menores de los 35 años. Hubo una afectación muy fuerte precisamente por la diabetes. Y creo que este desarrollo es muy importante. ¿Cómo es la situación en Cuba de la diabetes? Igual tenemos una alta incidencia y lo que tenemos es un programa, es decir, la medicina cubana, como mencionabas, no está enfocada al mercado, está enfocada al beneficio social. Y cuando una medicina está enfocada al beneficio social, un sistema de salud, pues es mucho más económico prevenir que tener que tratar. Es mucho más económico evitar la enfermedad que tener que tratar la enfermedad. Y también esto garantiza más calidad de vida y garantiza mejor beneficio para las personas. Pero las personas no pagan por algo un problema que no tienen. Es decir, no pagan por evitar una enfermedad que no tienen. Las personas pagan cualquier dinero por curarse de una enfermedad, más aún cuando la enfermedad es severa. Y de esto es lo que se aprovecha el mercado farmacéutico. Pero cuando el sistema de salud es social, no está orientado al mercado, pues entonces con menos recursos se puede hacer más cuando hay un enfoque preventivo. De ahí es la importancia de los programas de vacunación, de las coberturas de vacunación, pero también los programas que existen en Cuba para el control de enfermedades como la diabetes, enfermedades neurodegenerativas, para el cáncer, el SIDA. Es decir, hay programas nacionales para el control y la prevención de estas enfermedades. La educación de la población es multifactorial. Así es. Intervienen muchos sectores en esto, desde el sector educacional, los medios de difusión, los cientistas sociales, hasta los científicos, los investigadores, el sistema de salud pública en general, para prevenir. En Cuba está el médico de la familia, es decir, la atención primaria de salud es muy importante porque le hace seguimiento a estas personas para que se mantengan controladas, para que tengan su glicemia controlada, los que son hipertensos tengan la hipertensión controlada. Es decir, esto ayuda mucho a que no se agrave las personas, los diabéticos no terminen en problemas oculares, que no terminen en problemas renales. Así Es decir, es. controlada a las personas. Estos programas son muy importantes
Y esto es lo que hace la medicina cubana. Por eso, con un nivel muy inferior de recursos, se logran indicadores de salud e impacto similar o superiores en ocasiones a los países altamente industrializados, por esa inversión en prevención y ese enfoque preventivo. Muchísimas gracias, doctor. Nada más antes de terminar, recuérdenos el nombre de este producto. ¿Es Electrol? De diabetes. Everprop P, ¿Cómo? para diabetes. Everprop, Everprop, Everprot. P-R-O-T. Everprop P, una P Perfecto. después. Perfecto, pues muchísimas gracias por su tiempo, por su amabilidad y aquí estamos también para difundir justamente estos esfuerzos conjuntos de colaboración entre México y Cuba. Muchas gracias, nos vemos en la próxima emisión de Versiones Públicas. Hasta la próxima. Gracias.